Oh Padre Celestial, yo pongo en tus manos esta linda noche, que sea, Padre mío, que cumpla las 3 reglas principales, que es la consolación, edificación y exhortación en cada uno de nosotros, Señor. Seas tú tomando el control del hablar, de mi pensar, Señor, y que sea tu Espíritu hablando a esta linda casa del Señor. Dios les bendiga. Amados, el pastor estaba en una reunión y pues tanto a usted como a nosotros nos confió el servicio de esta noche. Quisiera, antes de llevarle la palabra que es en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hablar acerca de un tema que está muy relacionado. Cuando llegamos nos vamos a dar cuenta. Sabe mi hermano que alrededor del mundo existen un montón de religiones, sectas, más de 5,000. Y hay una particularidad en la cual, bendito Dios, nosotros en cierta medida, no es que nosotros como iglesia evangélica tengamos la verdad, porque la verdad es Cristo, pero nos identificamos porque es una de las religiones, por decirlo así, que su doctrina base es acerca de la gracia, porque las demás siempre, para ser salvo, hay que añadirle obras a la salvación, y en eso nos diferenciamos, de que todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Incluso aunque muchas veces tendemos a acercarnos un poco, creer que no hay muchas diferencias, pero sí hay doctrinas que son irreconciliables, como por ejemplo con la Iglesia Católica Romana. En el Tratado de Trento del año 1532 al 60 se celebró ese tratado, y uno de los puntos principales que atacaba la reforma de la Iglesia era que la Iglesia Católica establecía a través de sus bulas papales de que la justificación de la fe no solamente era por creer en Jesús, sino que había también que añadirle obras. Y de tal punto era que incluso cerraban ellos diciendo: maldito aquel que le agregue o que le quite que las obras no son parte de obtener la salvación en Jesús. Y esa es una doctrina muy peligrosa, porque la misma palabra de Dios en Romanos 3:28, el apóstol Pablo dice, y concluimos, dice el apóstol Pablo, para cerrar el tema de la justificación, dice, y concluimos que la justificación es por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Entonces vemos que no hay compatibilidad, y siempre hay un punto en el que nosotros, a través de nuestra carne, queremos como agregarle algo a la cruz de Cristo, y tenemos que entender que la gracia no puede. Dice Martín Lutero que si nosotros le agregáramos, aunque sea lo mínimo, un 1% de un 100% a la gracia, dejaría de ser gracia. Porque Cristo, cuando Él se entrega, según el libro de Efesios, dice que Él voluntariamente se entregó por el puro afecto de su voluntad, dio su vida por cada uno de nosotros. Y ninguno de nosotros opera a través de la carne para obtener o para colaborar o ayudar a la redención de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un tema que muchas veces nos cuesta entender en cuanto a lo que es la palabra gracia. En Génesis, si retrocedemos a Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, Dios emitió uno de los principales mandamientos imperativos a Adán y Eva, que fue que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal.
que el día que ellos comieran de ese árbol, del fruto del árbol, perdón, ellos morirían. De hecho, cuando Eva incurre en el pecado con Adán, ya ellos sabían, ese mandamiento universal fue uno de los mandamientos primerizos, universales, que Dios les dijo: disfruten todo lo que hay acá, pero únicamente fue un mandamiento que estableció en ese momento a ellos, los cuales pues lo transgredieron, y se emite ese día, desde ese momento se emite esa sentencia del juez supremo, del cual decía que el que comiera, el día que comiera de ese fruto, moriría. Y en ese día se terminaron todas las libertades de toda una humanidad. ¿Por qué razón? Porque todos nacimos bajo la condenación de ese pecado, aunque probablemente muchas veces nos hemos preguntado: bueno, pero yo no estuve en el Edén, yo no pequé allí, pero tampoco estuvimos en el Getsemaní, y somos salvos por gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, venimos viendo que ese día la sentencia de muerte no quedó en firme, porque no murieron inmediatamente, porque tenía que transcurrir un tiempo para que ellos envejecieran y murieran, pero ya había el veredicto del juez que iban a morir. Cuando un reo en los países que existe la pena de muerte es condenado por un juez, el juez estudia minuciosamente, porque han habido casos, muy pocos, pero sí han habido ciertos casos en los cuales han condenado a muerte a personas que han sido inocentes, tal vez por algún problema del peritaje, de la investigación, o fueron manoseadas las pruebas, y al final que muere la persona, se dan cuenta de que hubo un error. Pero en este caso estamos hablando del juez supremo celestial, en el cual no había ningún error. Y estos jueces, cuando sentencian a las personas a muerte, desde ese momento esa persona pierde todas sus garantías, todos sus derechos individuales como persona. Él ya no puede, por ejemplo, votar, ir a votar, o que lleguen así en el penal y hagan votaciones y participar en eso. Ya no puede vender, ya no puede comprar, porque todas sus garantías las pierde. Y él nada más está esperando el día que la sentencia quede firme para que él pueda ser ejecutado. Y durante ese periodo de tiempo es muy difícil que el colegiado, que el abogado defensor pueda en cierta medida evitar esa sentencia. Él ya está destinado a morir, porque el juez con su equipo, con el tribunal, tienen que estar seguros de que a la persona que están sentenciando a muerte no exista ningún error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy difícil que, aunque apelen a tribunales, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que generalmente se apela a una situación de esas, es muy difícil que él pueda librarse de que se lleve a cabo la ejecución, que es muy difícil que se presenten pruebas de todo eso. Entonces, nosotros ahí vemos un punto en el cual estamos haciendo un contraste con ese dictamen, con esa sentencia que emitió Dios para todos. Era que todos los que anduviéramos en pecado, dice la palabra de Dios, que vamos a morir de igual manera. Incluso cuando leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, que todos lo sabemos muy bien, que en aquellos tiempos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, hay una razón que viene desde la palabra de Génesis, de que nosotros estábamos muertos porque nosotros transgredíamos.
En Romanos 5:17 dice que por medio de un hombre el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte. Y la muerte, dice, vino a todos los hombres. Entonces, aquí viene lo que yo quiero transmitirles en esta noche. Sabemos que es muy difícil apelar una decisión de esas, por la envergadura, por el trabajo, y es muy difícil que un juez, pues no quiere decir que sea infalible. Ellos también son seres humanos, se equivocan, pero son casos que son muy minuciosamente revisados. En el caso de esa sentencia, Dios había dicho, Él no se equivoca, y Él sabe que nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros que estamos acá en esta noche somos pecadores, y estamos acá porque necesitamos de Cristo, necesitamos de Él. Entonces, para poder ser absueltos de esa sentencia que estaba sobre nosotros, porque la sentencia era primeramente la muerte espiritual a cada uno, la muerte física iba a ser la sentencia al final, que en cualquier momento nos iba a llegar. Entonces, Dios no es que tuviera un plan A, un plan B, un plan C, porque Él es Dios. Él, en su preconocimiento, Él conocía todo lo que iba a suscitarse. Él tenía el plan perfecto de lo que iba a suceder. Entonces, primero vemos que empieza Él a elegir ciertos hombres, desde Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Escoge un pueblo, que el pueblo de Israel era el pueblo que era luz para todas las naciones. Él lo había puesto como un faro para que alumbrara y para que buscaran al Dios vivo. Pero se dio una ley, que a través de esa ley el hombre podía justificarse, decir, bueno, yo hice esto y yo me merezco ser salvo. Pero sabemos que la misma palabra condenaba por la transgresión del pecado al hombre, porque el hombre vivía, ¿para qué? Vivía no en una libertad, sino en una esclavitud que tenía que cumplir cada uno de los estatutos, porque decía la palabra de Dios que por uno que fallara había acabado toda la ley, o sea, había fallado todos. Si él mentía, pues no le importaba lo demás, que él había sido un hombre que no había matado, que no había adulterado, pero de igual manera estaba incurriendo en un delito en la ley. Y dentro de ese plan entra la iglesia. Pero para entrar a la iglesia debía de un hombre dar su vida por cada uno de nosotros. Un hombre que no fuera de pecado, que no fuera un hombre santo, justo, y Él envió a su Hijo Jesucristo. Él dio a su Hijo. Imagínense que dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, usted se puede imaginar que aun y cuando Dios iba a entregar a su Hijo, Jesucristo, Dios sabía que íbamos a pecar, que íbamos a fallar. Él sabía que Alex no iba a cumplir totalmente los estatutos de la ley. Aún Cristo muriendo por Alex. Pero aún así, Dios, en su misericordia, envía a su Hijo. Y a través de Él reconcilia al mundo, porque Dios estaba airado todos los días contra el pecador, contra nosotros. No había día que Dios no estuviera airado, porque estábamos transgrediendo sus mandamientos. Entonces, Cristo viene y reconcilia al mundo con Dios, para que a través de esa reconciliación nosotros podamos recibir la justificación y el perdón de los pecados. Pero tuvo que haber habido remisión de sangre, tuvo que haber Cristo padecido
todo lo que pasó en el Calvario y en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar esa gracia. Ahora bien, hasta este punto, ¿en qué el hombre ha participado para poder justificarse por sí mismo? ¿En qué ha cooperado o qué ha hecho el hombre? Si cuando un juez determina que una persona es sentenciada a muerte, va a morir, excepto hayan pruebas que le hagan ver que él es inocente. Pero Dios no. ¿Cómo nos vamos a justificar nosotros con Dios? ¿Cómo vamos a tener un abogado si el mismo abogado de nosotros es Jesucristo? Sin Jesucristo no habría forma que yo como ser humano pudiese llegar donde Dios y justificarme del pecado que yo cometo. Porque diariamente, con ver, oír, hablar, pensar, nosotros pecamos. Diariamente nosotros nos equivocamos. Y Dios conoce lo tan vulnerable que somos. Por eso el apóstol Pablo decía que habla acerca del pecado en Romanos 7, el pecado que mora en mí. Que yo no hago lo que yo quiero hacer, porque yo quiero hacer lo bueno, dice, pero hay una ley en mis miembros que me impulsa a hacer lo que yo no quiero, dice Pablo, y ese es el pecado que mora en mí, dice. Y habla de dos leyes, una la ley de los miembros que me obliga a pecar, pero dice que está la ley de la mente con la cual sirvo a Dios, decía el apóstol Pablo. Entonces, Dios sabía de alguna manera todo lo que iba a pasar. Y por eso Él envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué le podemos añadir o qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál es la participación del ser humano en cuanto a alcanzar la redención, la salvación? Ninguna. Nosotros no hemos hecho nada. Solo una cosa. Que el Espíritu Santo, en su infinita misericordia, ha llegado a nuestras vidas, nos ha dado el don del arrepentimiento y a través del Espíritu Santo hemos confesado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. De ahí no podemos añadirle nada más. Por eso es que la justificación es por la fe, no es por lo que yo hago. Porque aún Bill Gates, con todas las donaciones que haga, Shakira con todas las donaciones que haga, a las fundaciones que tiene, a los niños huérfanos, a los ancianos, de igual manera, si ella no confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, va para el infierno. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Aún sea el filántropo más bueno, la persona más buena. Incluso nosotros vemos vecinos que tal vez no se congregan en iglesias, pero son personas intachables. Son personas que hacen dentro de la sociedad, juegan un papel fundamental, porque son personas que de una u otra manera no están metidas en situaciones de pecado que nosotros podamos ver, sino son personas de renombre. Pero eso no alcanza para poder para poder entrar al reino de los cielos. Y eso nos habla en Romanos igualmente 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por tal razón, Pablo está diciendo, Dios solo tiene un hijo, y nosotros somos hijos de Dios en Cristo, que cubre toda la plenitud. Nosotros somos santos en Cristo.
justos en Cristo. Nadie puede justificarse, nadie puede ser salvo fuera del sacrificio de Jesucristo. Quisiera que abrieran la Biblia en el capítulo 2 del libro de Pedro, 3:18. En la prédica anterior estábamos hablando acerca del tema que nos ha dado el pastor a desarrollar, que es tiempo de crecer. Y pues yo les hablaba acerca de qué es lo que no nos permite crecer. Yo les hablaba de cómo se da eso, que es un misterio, porque les hablaba acerca de la parábola del sembrador, que el labrador tira la semilla, pero él no se da cuenta cómo la semilla germina y crece. De igual manera les decía que así nosotros, cuando predicamos la palabra, nuestra función es como la del labrador, lanzar la semilla, y el crecimiento lo va a dar Dios. El Espíritu Santo es el que va a hacer que germine esa palabra en cada uno y que podamos crecer. Luego le hablaba de unos puntos que son muy importantes, que nos sirven para el crecimiento, que parecieran de escuelita dominical, pero que son muy importantes, como por ejemplo el escuchar, el congregarse y escuchar la palabra de Dios, como el leer la Biblia, como lo que es el estudiarla, como lo que es el memorizarla, como que es meditarla y aplicarla. Eso es parte fundamental de todos aquellos que queremos crecer, porque creo que cada uno de los que estamos aquí, día con día, buscamos crecer en el Señor. Y hablamos de aquellos puntos que nos permiten el crecimiento, como desarrollar buenos hábitos, como les hablaba acerca de uno de los principales puntos que nos permite el crecimiento es leer la palabra de Dios. Otro que podemos aprender y desarrollar, crecer es también ayudar. Cuando nos ayudamos los unos con los otros, crecemos, aprendemos. Otros a través de la lectura, de la visualización, de escuchar, y hay muchos modos de poder crecer y aprender. Esta linda noche quiero hablarles acerca del capítulo 2 de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, que habla, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso les hablaba acerca de la gracia, porque es muy importante que nosotros podamos comprender que nosotros no hemos participado en nada en lo que es la salvación. Dios nos ha predestinado, nos ha llamado, y para que nosotros podamos ser salvos. Y de igual manera como nosotros llegó la palabra, también a la gente que está afuera se le es predicado el Evangelio. O sea, la palabra no va a quedar nadie sin escuchar el mensaje. De una u otra forma, el mensaje va a llegar a todas las personas y para alcanzar la salvación, y no va a ser por medio de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos nosotros crecer en la gracia? Porque también 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Pero cuando habla Pablo del esfuérzate, no quiere decir de que nosotros vamos a participar de una manera carnal, porque nosotros sabemos que lo de Dios es espiritual. Esto, predicar, cantar, servir al Señor, no son simples emociones carnales. Tiene que estar el Espíritu Santo en las personas para que ellas puedan llevar un mensaje, poder cantarle al Señor. Incluso los levitas, que eran los que participaban dentro de la adoración y la alabanza, los que tocaban instrumentos tal vez no tan sofisticados como eso, eran personas muy preparadas en la palabra de Dios. Ellos conocían la palabra. No había un levita que tocara la guitarra, que tocara
un instrumento en el cual no conociera la palabra. Entonces todas esas personas estaban capacitadas, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, capacitarnos para que a través del crecimiento de la misma gracia nosotros podamos pues irnos perfeccionando como la misma palabra nos lo dice. Y el crecer en la gracia no depende de un esfuerzo propio, siempre va a ser de cuánto tiempo yo invierto de mi vida al Señor, cuánto yo estoy dispuesto a darle al Señor. Porque en Corinto había ese problema, que algunos se peleaban por ciertas situaciones, y Pablo le dice: ¿acaso vosotros no sois carnales? Si entre vosotros hay disensiones, hay celos, hay envidias, y no sois carnales, dice Pablo. Entonces, eso, cuando uno antepone la carne, no nos va a permitir crecer. Les hablaba de que cada uno de nosotros, Dios en su misericordia ha derramado algo muy especial de su gracia para que nosotros podamos invertirlo y compartirlo, pero que no es propio de nosotros, es del Espíritu Santo que viene eso. Entonces, cada uno lo que tiene que hacer es pulir ese don, porque el celo, la envidia, no cabe cuando un hijo de Dios se enfoca en hacer lo que Dios le ha dado, en perfeccionarlo. Por eso el apóstol Pedro decía: si él les ha dado predicar, prediquen, ministrar, ministren, pero cada uno tiene una labor importante. Lo que pasa es que muchas veces queremos acostumbrarnos a pues, tal vez querer cantar bonito, pero no queremos practicar, no queremos desarrollarnos, todo lo queremos de una manera express y fácil, y eso va a ser muy difícil que nosotros lo obtengamos de esa manera. Por eso que el crecer en la gracia es siempre tener en cuenta que lo que yo hago para el Señor no lo hago desde mi carne, sino que el Espíritu Santo me ha dado las herramientas para hacerlo. No es que yo soy una persona que tiene esa capacidad humana para hacer las cosas, no, es el Espíritu. Entonces, la gloria siempre va a ser para Dios. Si a usted le ha dado el Señor para enseñar, enseñe a través del Espíritu. Si le ha dado para predicar, pues predique a través del Espíritu. Cantar, cante a través del Espíritu. Porque no puede cantar en su carne, porque eso no le va a agradar a Dios. Porque nuestra carne, todo lo que hagamos en nuestra carne para Dios son como trapos de inmundicia. Y eso no le agrada al Señor. Y esos son los puntos muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. Creo que es un tema muy bonito, el crecimiento espiritual. Uno, por un lado, es crecer en la gracia, por otro lado, es crecer en conocimiento también. El conocimiento es una parte muy fundamental, que no nos sirve para envanecernos, sino que nos debe de servir para poder enseñarles, primeramente a nuestros hijos, familia en general, amigos, luego a la iglesia. Pero todo tiene que comenzar en nuestra casa. Ese conocimiento que nosotros adquirimos, esa manera con la cual nos expresamos hacia el Señor, debemos de transmitirla hacia los demás, para que nosotros no nos sirve de nada el nosotros engordarnos con el conocimiento si no es transmitible. Porque la misma palabra dice en 2 de Pedro que a la virtud le añadamos fe, a la fe le añadamos conocimiento, y al conocimiento le añadamos lo que es dominio propio, porque muy peligrosamente nos podemos envanecer. Cuando nosotros crecemos o vamos creciendo en la gracia, vamos a implementar Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu van a aflorar, los frutos de arrepentimiento van a aflorar en la vida. Usted todo lo que haga lo hace como para agradar a Dios, no a los hombres. Usted lo sabe muy bien. Pero si usted
va a trabajar en la obra de Dios o va a hacer cualquier actividad que haga, si usted la hace con amor, si usted la hace con gozo, si usted la hace en paz, si usted la hace con cada uno de estos frutos, que es la paciencia, la bondad, la benignidad, la amabilidad, la mansedumbre y el dominio propio, usted va a ser una persona que se va a ir capacitando poco a poco. No importa si es un trabajo secular, todo hágalo, como dice el apóstol Pablo, como para agradar a Dios. Pero ese agradar de Dios es importante, que para el crecimiento espiritual estén presentes los frutos del Espíritu. Y eso, ¿y para qué nos va a ayudar eso? Para ir cerrando, que ya no hay más tiempo. ¿Para qué nos va a servir eso? El crecer es madurar. Y el madurar nos permite, a lo que dice el libro de Hebreos 5, a que nuestros sentidos sean desarrollados y nosotros podamos diferenciar entre el bien y el mal, para que nosotros seamos unas personas que discernimos las cosas, porque no hay que olvidarse lo que dice Mateo 24:24. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:24 que vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos apóstoles, que aun si fuera posible, dice, que engañarán a los escogidos. Y por eso nosotros tenemos que, a través del crecimiento de la palabra de Dios, que lo obtenemos a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, tener esos sentidos desarrollados para poder discernir en lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Dios los bendiga, iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta linda noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por este día que nos has permitido congregarnos. Gracias por tener este lugar donde podamos compartir tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque hemos venido en amor, Señor, a ti. Hemos venido, Señor, con gozo. Hemos venido, Señor, en paz. Hemos venido, Señor, Dios mío, amablemente, con mucha bondad tuya, Señor. Hemos venido con un espíritu de mansedumbre para adorarte, para alabarte, para aprender, y con ese dominio propio, Señor. Permítenos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita cada día crecer, Señor, en ti, Señor, porque somos hechura tuya, Señor. Hemos sido creados para buenas obras, para andar en ellas, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, vayan en paz a sus casas, Señor. Gracias, nos encomendamos a ti, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno ha traído ofrenda o diezmo, aquí está la canastita. Dios los bendiga, hermanos. Pasen muy buenas noches. Lo bendiga. Amén.